audio colección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: David, el Rey. David invocó al Señor Altísimo, que hizo fuerte su brazo para derribar a un gigante poderoso y devolver el honor a su pueblo. Por eso celebraron su triunfo sobre 10,000 y lo alabaron como un bendito del Señor, colocándole una corona de gloria. Por todas sus obras daba gracias al Altísimo con palabras de alabanza. Con todo su corazón le cantó himnos, mostrando que amaba a su Creador. Puso arpas para el servicio del altar, que acompañarán con su música el cántico. Dio esplendor a las fiestas y ordenó perfectamente las solemnidades, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde el amanecer. El Señor perdonó sus pecados y afianzó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria a Israel. Eclesiástico 47. El rey David es una de las figuras más relevantes e influyentes de la historia de Israel, muy bien dotado como estratega militar y como político. Culminó la conquista de la tierra prometida, sometiendo definitivamente a sus enemigos, a los cananeos que todavía sobrevivían, tanto en el sur, en Jerusalén, como en el norte de Israel, en Megiddo. Se puede decir que era David un gran hombre, que cumplió la promesa de la tierra hecha a Abraham al haberla conquistado. David extendió sus dominios sobre los pueblos vecinos, llegando a crear un reino con cierta importancia política dentro de su área. Pero como persona, como rey y como iniciador de una dinastía, David ha seguido una trayectoria siempre ascendente a lo largo de la historia bíblica, hasta convertirse
en el prototipo del Mesías, el futuro rey ideal, que debe nacer de su sangre. Los 2 libros de Samuel lo describen con todo el atractivo de un héroe, pero un héroe de leyenda, hermoso de presencia, fiel a la amistad, justo y noble con los enemigos, hombre de estado, poeta y músico. Pero la grandeza de David es sobre todo en orden religioso, su piedad. Sus virtudes religiosas se ponen de manifiesto en el respeto con que trata a Saúl por ser el ungido del Señor. En la traslación del Arca de la Alianza, en su deseo de construir el templo y en el respeto hacia los profetas, los sacerdotes y a las demás instituciones sagradas. Con la figura de David se asocian la elección de Jerusalén como capital del reino y la permanencia de su dinastía como depositaria de las promesas mesiánicas. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, se nos narra la unción secreta de David por parte del profeta Samuel. Es un relato asombroso, pero también maravilloso. Ahí se nos narra claramente cómo había un respeto, pero también un temor del profeta Samuel hacia el rey Saúl. No olvidemos que Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo, un rey perverso, desobediente, celoso, lleno de envidias, quería la gloria para sí. Cuando el profeta Samuel recibe la orden, él dice: si Saúl se entera, me matará. Pero el Señor le dice: ve, porque ahora tengo un rey que será de mi agrado, un rey que tendrá mi corazón, es decir, un rey conforme al corazón de Dios. Es asombroso cómo el Señor va a llevar al profeta hacia Belén, a la casa de Jesé, el padre de David, y tendremos un relato asombroso. Escuchemos. Mientras Saúl aún vive, Dios dice a Samuel: levántate, toma el cuerno, llénalo de aceite, porque hoy vas a ungir a un varón conforme a mi corazón como rey de Israel. Señor, si Saúl se entera, me matará. El Señor le dice: ve, y Samuel obedece. ¿A dónde, Señor? A la casa de Jesé. ¿Jesé? Le dice el profeta Samuel. ¿Uno de sus hijos será rey? ¿Un hijo de Jesé? ¿El hijo de un campesino será rey? El Señor le dice: ve, y Samuel va a Belén, a la aldea donde vive Jesé con sus hijos. Cuando Samuel llega, es bienvenido. Bienvenido seas, profeta Samuel. ¿Qué te trae por aquí? Un mandato de Dios. Quiero que hagas pasar a tus hijos delante de mí, porque Dios me ha ordenado que unja a uno de ellos por rey de Israel. La sorpresa y la excitación se presentan en el corazón del padre. ¿Cómo es eso? ¿Uno de mis hijos será ungido rey de Israel en este día? El padre no cabe dentro de sí. Está desconcertado, pero al mismo tiempo está emocionado. No lo puede creer. Sale enseguida en busca de los muchachos. ¿A quién llamar? ¿Cuál será el mejor candidato? El primogénito, por supuesto. Es especial para rey. Llama al hijo mayor, quien se presenta ante el profeta. Cuando éste lo ve, deja aflorar su satisfacción. Este es, sin dudas, excelente muchacho, pensó el profeta Samuel. Pero Dios le habla: no es él, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón de los hombres. Entonces Samuel le dice a Jesé: no, este no es. Qué extraño, piensa el padre. Yo creía,
Bueno, seguramente el segundo. Entra el segundo y Dios vuelve a decir: tampoco, este tampoco es. Pasa el tercero, el cuarto, hasta llegar al séptimo, y tras cada uno, Dios dice: no, repite lo mismo, este no es. Entonces el Señor no ha elegido a estos. Dice finalmente Samuel. Jesé queda confundido. ¿Cómo? ¿No es ninguno de estos? También el profeta Samuel está desconcertado. Entonces le pregunta: ¿tienes algún otro hijo? Ah, sí, hay uno más, pero no como para ser ungido rey, le responde Jesé. Es un muchacho muy sencillo, criado en el campo detrás de las patas de los animales con las ovejas. Entonces Samuel le dice: llámalo. Algunos van en busca del menor. David, David, ven, que te necesitan en casa. Y ya viene David corriendo. Entra así nada más, con sandalias y ropa de campo, un poco sucio y despeinado. El Señor habla a Samuel: levántate y úngelo. Es este. Samuel se pone de pie y toma el cuerno. David se arrodilla delante del profeta, y éste lo unge como rey de Israel en nombre de Yahvé. He aquí el candidato de Dios, aquel a quien él ha escogido. Recién después de varios años, David ciñe la corona real, pero ya ahora es ungido rey, siendo un varón conforme al corazón de Dios. En el campo, bajo los árboles, bajo las estrellas, este David había aprendido a conocer a Dios y le había proclamado Señor de su vida. Sus salmos y alabanzas le reconocen como Rey de Israel, más aún como Rey de las naciones. Por eso, David clamará, alabará y bendecirá al Señor en sus cánticos, en sus salmos. Y David dirá: oh Yahvé, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre por toda la tierra. En el capítulo 17 del mismo libro del profeta Samuel, encontramos el enfrentamiento de David contra Goliat. Escuchemos. Los filisteos reunieron sus tropas para el combate. Se concentraron en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Saúl y los hombres de Israel se reunieron también, acamparon en el valle del Terebinto y se pusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una montaña y los de Israel en otra, separados por un valle. Entonces salió de las filas de los filisteos un luchador llamado Goliat, natural de Gat, cuya estatura era de unos 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de mallas. La coraza era de bronce y pesaba 55 kilos. Llevaba en los pies unas botas de bronce y una jabalina también de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como el madero de un telar. Su punta era de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él iba su escudero. Goliat se detuvo y, dirigiéndose a los guerreros de Israel, los desafió: no es necesario que salgan, no es necesario que vengan. ¿Para qué? No es necesario que salgan. Preparados para la batalla. Yo soy el filisteo, usted de los servidores de Saúl. Elijan un hombre para que luche contra mí. Si él se atreve a luchar conmigo y me mata, seremos sus siervos. Pero si venzo yo y lo mato, quedarán ustedes sometidos a nosotros y nos servirán. Y añadió: yo desafío hoy a las tropas de Israel. Preséntenme a un hombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel
oyeron estas palabras del filisteo, se asustaron y les entró mucho miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos en tiempos de Saúl. Jesé era ya viejo, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido a la guerra con Saúl. Sus nombres eran Eliab el mayor, Aminadab el segundo y el tercero Samá. David era el más pequeño. Los 3 mayores estaban con Saúl, pero David iba y venía del lado de Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. El filisteo repitió su desafío por la mañana y por la tarde durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: toma esta medida de trigo, lleva un poco de trigo tostado y estos 10 panes para tus hermanos, y llévaselos al campamento. Estos 10 quesos se los llevas al capitán. Preguntas por la salud de tus hermanos y me traes una prueba de que ellos están bien. Están con Saúl y con los hombres de Israel en el valle del Terebinto, luchando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián, tomó su carga y partió, como le había mandado su padre. Llegó al campamento cuando el ejército salía para ocupar sus posiciones, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos se prepararon para la batalla, el ejército contra ejército. David dejó su carga junto al guardián de las armas y provisiones, corrió hacia el frente de batalla y preguntó a sus hermanos ¿qué tal estaban? Cuando estaba hablando con ellos, el hombre llamado Goliat, natural de Gat, salió de las filas de los filisteos, repitió las mismas palabras y David lo oyó. Todos los israelitas, al ver a aquel hombre, huían llenos de miedo. Un israelita entonces dijo: ¿han visto a ese hombre que se adelanta? Viene a desafiar a Israel. Al que lo mate, el rey le colmará de riquezas, le dará su hija y eximará de pagar tributos a la familia de su padre. David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué recompensa tendrá el hombre que mate a ese filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía el ejército del Dios vivo? La gente volvió a informarle sobre la recompensa que recibiría el hombre que lo matara. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con la gente y todo enfurecido contra David le dijo: ¿por qué has bajado hasta aquí? ¿A quién has dejado al cuidado del pequeño rebaño en el desierto? Conozco bien tu insolencia y tu maldad. Has bajado para ver la batalla. Pero David le respondió: no, ¿qué he hecho yo ahora? Solo he preguntado. Y apartándose de su hermano, se dirigió a otro. Le preguntó lo mismo y le respondieron como antes. Al oír lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, que lo mandó llamar. David dijo a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese filisteo. Tu siervo irá a pelear con él. Saúl le respondió: tú no puedes ir a pelear con ese filisteo, porque eres un muchacho, mientras que él es un guerrero desde su juventud. Pero David le dijo: tu siervo pastorea el rebaño de su padre. Si viene un león o un oso, intenta llevarse una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta arrancársela de la boca. Si me ataca a mí, lo agarro por el cuello y lo golpeo hasta matarlo. Tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, por haber desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Y añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, librará también de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: vete y que el Señor te ayude. Saúl
vistió a David con su armadura, puso en su cabeza un casco de bronce y lo vistió con una coraza. Después David se sujetó la espada de Saúl sobre sus ropas e intentó andar, pero no pudo, porque no estaba entrenado. Entonces David le dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy entrenado. Y se lo quitó de encima. Tomó luego su bastón, eligió en el torrente 5 piedras pulidas, las metió en su morral y se dirigió hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo iba acercándose poco a poco a David, y su escudero iba delante. Al ver a David, se burló de él, porque era joven, rubio y de buena presencia. El filisteo dijo a David: ¿es que soy un perro para que vengas contra mí con un bastón? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Después lo desafió: acércate, que yo le daré tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Cuando el filisteo se dispuso a avanzar contra David, David salió corriendo a su encuentro, metió la mano en el morral y tomó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente y cayó de bruces por tierra. Así, con la honda y la piedra, venció David al filisteo. David, por la fe, sometió reinos. Por su fe, administró justicia. Por su fe, consiguió las promesas. Pero también por su fe, cerró la boca a los leones. Apagó la violencia del fuego. Escapó al filo de la espada. Superó la enfermedad. Fue valiente en la guerra. Hizo huir a los ejércitos enemigos. Pero sobre todo, por la fe, venció al gigante Goliat. No hay duda de que el rey David es un hombre de fe, de virtud probada. Una fe capaz de echar abajo el más terrible de los enemigos. Notemos cómo se presenta el mal, representado en el gigante Goliat. Las armas de Goliat son sorprendentes. Llevaba puesto un casco de bronce, una coraza de mallas que tan solo pesaba 55 kilos, unas botas de bronce, jabalina de bronce, la lanza con punta de hierro de 7 kilos y una espada de guerrero. Es asombroso la forma en la que se presenta este gigante. Goliat parecería un carro de guerra, un tanque blindado. En cambio, veamos las armas de David. Él solo lleva un bastón, su bastón de pastor, 5 piedrecitas en su morral y una honda. Pero sobre todo, lleva el arma principal, el nombre del Señor Todopoderoso. Goliat representa a todos aquellos que confían más en el poder de las armas y de la violencia. El mal se presenta grande e impotente, como algo imposible de vencer. Así es, aquellos que están lejos de Dios confían más en el poder de las armas y de la violencia y se valen de ellas para hacer justicia, pero más que justicia es una verdadera venganza encarnizada. En cambio, David representa a todos aquellos que salen a luchar en nombre del Señor con la honda de la fe, que es capaz de derrotar a las fuerzas del mal sin necesidad de las armas. Es precisamente la honda de la fe la que todos nosotros estamos llamados a usar. Esa es la confianza que tenemos en el Señor, porque la fe es capaz de mover montañas.
La fe es capaz de abrir el mar rojo. La fe es capaz de echar abajo las murallas de Jericó. La fe es un don de Dios, un arma maravillosa que Él nos ha dado. Y por la fe, al igual que David, Moisés, Abraham, Samuel y todos los grandes héroes del Antiguo Testamento, venceremos. Esa es la arma principal, la fe, la confianza y la esperanza que debemos tener puesta en el Señor. Y David, lleno de esa confianza en el Señor, revestido del don de la fe, se presenta ante el gigante Goliat que lo desafía y lo amenaza de muerte. Pero David, escuchando sus amenazas, le dice: tú vienes a mí, revestido de todas las seguridades del mundo. En cambio, yo voy a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Y David empezó a agitar su onda, que cada vez zumbaba más fuerte. Cuando vio Goliat lo que aquel pastorcillo hacía y lo desafiaba con aquel mecate, empezó a avanzar con la intención de matarle y cortarle la cabeza. Pero David, con su mirada puesta en el gigante, que agitaba cada vez con más fuerza la onda, pero esa onda de la fe, de pronto soltó aquella piedra que se clavó en medio de los ojos del gigante y cayó por tierra. Así es la fe. La fe es un arma poderosa, capaz de echar abajo todas las murallas de maldad, de pecado que se levantan en el mundo. Y nosotros, los hijos de Dios, al igual que el rey David, por la fe y la confianza en el nombre del Señor, echaremos abajo las murallas de pecado, de soberbia, de maldad, de egoísmo que se levantan y al parecer indestructibles. Pero el Señor hoy nos da un ejemplo en el pequeño David. Es más fuerte el nombre del Señor, es más poderosa la fe que cualquier forma que parezca ser indestructible, que cualquier forma que amenaza a la iglesia o al cristianismo. La fe triunfará, y la fe es el arma secreta que el Señor nos ha dado a aquellos que confiamos en su nombre y en su palabra.